Don Ale, le pedimos que se quede para que comente con nosotros esta situación porque ya tenemos a Diego Sangüesa que nos va a contar de una polémica iniciativa para sacar agua del lago Caburgua. Pues si se estaba secando. Bueno, ahí está don Diego y nos va a contar qué es lo que pasa. Don Diego, ¿cómo está? Preciosa vista que tiene ahí desde el lago, ¿eh? ¿Cómo están? Muy buen día, ya acá con bastante calor, pese Sí. a esta hora, cerca de los 20 grados en Caburgua. Sí, está pegando bien fuerte. Lo otro es Caburgua, Sí, bueno, ¿cierto? No es Caburga, muy es fuerte. Caburgua. Caburgua es lo que me dicen los vecinos Sí, acá, pues. que es la pronunciación correcta del sector. Exacto. Mira, estamos acá producto de una denuncia que están haciendo ¿Qué pasó vecinos, comunidades también de acá del sector y del sector donde pasa el río Trafampuy. ¿Recuerdan ustedes que hace 2 o 3 años atrás se estaba secando el lago? Esta Sí, imagen po. que tenemos ahora no era así. Mire, vamos a mostrar de inmediato cómo está Porque el lago. estaban desviando Ha el río crecido que nombraste. bastante. Exacto. Hay playa, exactamente. Se quiere volver a hacer lo mismo porque ¿Ya? por parte de la Dirección General de Aguas se ha vuelto a autorizar la desviación del río Trafampuy. Esto, según las autoridades, esta semana el delegado presidencial de hecho habló respecto a este mismo tema. Él era el director de Aguas incluso antes de ser delegado presidencial, y decía que tienen que resguardar ellos como Estado los derechos de agua que pertenecen a ese río, el río Trafampuy, y por lo tanto se ha autorizado nuevamente que se haga este desvío a través de un dique en el sector de la cascada del río. Y el argumento principal es que ellos dicen que según estudios que se han hecho en 11 puntos de ese sector, el 4% de esa agua solo llega al lago Caburgua, que no es así, dicen ellos, como han dicho algunos dirigentes, incluso otras autoridades, de que el 100% de esa agua llegue al lago Caburgua. Por otra parte, el gobernador de la región de la Araucanía se reunió con vecinos de acá del sector de Caburgua, del sector también cercano al río Trafampuy, y ellos dicen que no es así, que gran parte del porcentaje del agua de ese río, del Trafampuy, llega directamente acá al lago Caburgua, por lo que ayuda, es uno de los brazos que ayudan a alimentar de agua al lago. Es preocupante la situación, dicen algunos, porque no quieren volver a tener, digamos, la imagen y la situación que se vivió hace 2 años atrás, donde el lago prácticamente se estaba secando. Ustedes veían una playa bastante más extensa de lo que se ve ahora. Por ejemplo, con la imagen que ustedes están viendo allí en pantalla, habían cerca de 200, 300 metros más de playa de lo que se ve ahora. Claro, con la sequía se sumó la desviación de ese río, más la falta de precipitaciones, por supuesto, de nieve, que se ha suplido en los últimos inviernos y por eso volvió un poquito el lago a sus condiciones medianamente normales. Ahora, ¿cuál es la justificación para esto, Diego? La justificación es que hay derechos de aguas del río Trafampuy, dice la DGA, y que ellos tienen que respetar como Estado esos derechos de agua. El derecho de propiedad. Por lo tanto, por eso se da finalmente los derechos de propiedad. Pero, por lo entonces, tanto, por eso se ha autorizado nuevamente hacer ese dique. Pero una cosa son los derechos de propiedad que yo tengo de acuerdo también al volumen de agua que lleva el río. O sea, si el río lleva menos agua, tendré que sacar menos agua y adecuarme a eso. Eso no está en discusión, digamos, está en la ley Claro. y se hizo una modificación ahí, en donde se dice que la prioridad es el derecho al consumo humano. Y el otro argumento... Pero ¿no están Sí, el sacando otro agua del argumento que río dan- ahora? El otro argumento que dan, Alejandro, es que el 4% solo de esa agua del sector de la cascada donde se quiere hacer este dique llega al lago. No es que el 100%, dice la DGA, llega al lago, y por lo tanto por eso y dieron esta autorización. Y claro, los vecinos dicen que no, que eso, los que son de ese lugar, de ese sector, dicen que no es así. ¿Y por qué está la discusión? Porque igual también, si uno va al sector allá, a nosotros nos tocó reportear esto, el caudal del río no es tanto tampoco. No digamos que es un río caudalento, con mucho caudal en ese lugar, y que sea una gran cantidad de agua que llegue también al lago. Y eso es lo que argumentan ellos, y por eso que se hace este dique, digamos, para el tema del flujo de este río. Y ahí es donde está la discusión. De hecho, el gobernador, como les comentaba, se refirió a este tema. Tenemos las declaraciones de él, cuál es la opinión, cuál es la visión también que él tiene, que recabó de los vecinos con quienes se reunió de acá del sector. Sí, antes de escucharlo, es que no me está quedando claro el panorama, porque
si hay gente, productores que tienen derecho de agua adquirido, está la ley, en fin, me imagino que lo están también ocupando el agua. Entonces, porque lo que quieren hacer es el dique, en el fondo. Tengo hartas dudas, Lucho, que quiero Yo también resolver. tengo varias. Sí. Varias. ¿Vamos a una pequeña pausa? Ya, Ya. así nos aclaramos para nada. Ahí nos aclaramos. Claro. Volvemos de inmediato. Volvemos con Diego Sangüesa al lago Caburgua para que nos cuente qué es lo que pasa básicamente con este brazo. ¿Llega ese 4% solamente o es un brazo importante para mantener el agua en el lago, don Diego? Sí, Lucho, vamos a revisar algunas estadísticas también que se presentaron por parte de algunas universidades que hicieron estudios cuando se comenzó a secar el lago. En ese entonces se determinó finalmente que esta sequía importante del lago que había afectado eran deshielos y finalmente como se produjeron un deshielo, creció el caudal del lago y no fue porque se abrió este dique y comenzó a ingresar más agua al lago Caburgua. Eso se determinó a través de estudios. Y a eso también es lo que apunta el delegado presidencial cuando dice que solo un 4% de agua de este caudal, de este brazo del Trafampuyi, llega al lago Caburgua. Durante este tiempo, decía Alejandro, me preguntaba cómo estaban utilizando estos derechos de aprovechamiento de agua los vecinos. Claro, se seguía utilizando, se seguía sacando desde el mismo Trafampuyi. Lo que se quiere hacer ahora es hacer el dique para que haya más acumulación de agua en ese sector. Por eso se quiere volver a cerrar el dique. Es un dique que además estaba hecho ya desde hace mucho tiempo. Lo que se hizo la vez pasada fue que se abrió el dique y hubo una polémica allí, porque fue una comunidad mapuche la que abrió el dique, no fueron las mismas autoridades. Entonces, eso es lo que se quiere volver ahora a cerrar, digamos, y allí donde nuevamente se instala la polémica. Ahora, ¿qué es lo que opina el gobernador de la Araucanía respecto a esto? Y ellos dicen que están apoyando a las comunidades en esta materia, de no volver a cerrar el dique que hasta ahora sigue abierto. Pasemos a escuchar lo que dijo el gobernador de acá de la región. Estamos a puertas de una situación que no queremos que se repita. Hace ya años fuimos testigos aquí mismo de un espectáculo dantesco que afectaba la naturaleza de una manera impresionante, dolorosa. He tratado de transmitir lo más claramente posible a los vecinos que tenemos que actuar en conjunto porque el cierre propuesto por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas al caudal del río Trafampuyi, que alimenta el lago Caburgua, pone en peligro un recurso natural que no pertenece solo a la región, pertenece al país y pertenece al planeta. Para aclararle a la gente, están los derechos de agua consuntivos y los no consuntivos. Los derechos de agua consuntivos soy en donde yo, propietario de algún terreno para actividades productivas, tengo el derecho a extraer agua del río y ocuparlo en su totalidad para regar sembradíos, campos, en fin. Y los no consuntivos son en donde yo tengo el derecho a utilizar el agua y luego a devolverla, como las centrales hidroeléctricas, las centrales de paso que después devuelven el río. Eso es lo primero. Lo otro, claro, en su momento se descubrió que ese río estaba tapado, se había hecho un dique, por eso no estaba llegando al lago Caburgua hace algunos años y eso se comprobó, estaba influyendo entre otros factores. Era uno más de los factores. De los factores que estaba bajando el lago. Luego volvieron las lluvias, siguieron utilizando esa agua. Lo que quieren ahora, Diego, entonces es volver a tapar, hacer el taco, hacer el dique, en el fondo para almacenar agua para los episodios en donde llueva menos, digamos. Claro, eso es lo que se quiere volver a hacer ahora nuevamente. El dique está en el lugar, el dique estaba hecho, lo abrieron en esa oportunidad, ahora lo que se quiere hacer es volver a cerrarlo. Respecto a eso de los derechos de agua que tú estabas comentando, por ejemplo, acá en la región hay cerca de 4.500.000 litros por segundo de agua otorgado a través de derechos consuntivos y no consuntivos acá en la zona. Un dato extra ahí para agregar a lo que decía Alejandro. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ahora la discusión está en qué tan importante es la cantidad de agua que llega o no llega, digamos, finalmente al lago Caburgua.
¿Qué es lo que dicen las autoridades? Hablan de este 4%. ¿Cómo lo midieron? Dicen ellos que tomaron muestras en 11 puntos distintos del mismo lago y pudieron determinar que solo un 4% de ese sector, que es el sector de la cascada, hay una cascada de hecho ahí en esa zona, llega hasta el lago Caburgua. Ahora incluso, es más, hay algunas declaraciones que ha entregado el mismo delegado presidencial, quien ha dicho que incluso en años anteriores, cuando él era director de la Dirección General de Aguas, habían tenido episodios donde este río se desbordaba en ese sector y ese desborde precisamente no llegaba al lago, sino que ellos habían visto cómo se desbordaba y llegaba a humedales ahí cerca en el sector. Entonces, este dique permitía acumular además esta agua y poder extraerla y evitar que cuando hubiese mucha acumulación de agua no llegara hasta estos humedales. Bueno, son parte de las declaraciones que se han ido dando. Ustedes escuchaban ahí al gobernador, quien dice que ellos les preocupa porque si bien no es considerablemente un río que llegue con mucha agua hasta el lago Caburgua, sí igual aporta, digamos, al lago, y allí es donde está la discusión. Es más bien una protección medioambiental a la que están apelando las autoridades. Tenemos declaraciones también de los vecinos. Pudimos conversar con algunos de ellos, algunos de acá, del mismo sector de Caburgua, y otros de ahí del sector del río Trafampuyi. Escuchemos qué es lo que nos dijeron. Estamos creando, digamos, más fuerzas vivas para poder de alguna forma defender lo que es el lago Trafampuyi o el brazo del Trafampuyi que desemboca acá en nuestro lago Caburgua. En la cosmovisión mapuche la naturaleza se respeta, no se puede intervenir, tanto ni salida ni entrada de la agua o cursos de río. No, eso no corresponde porque la naturaleza a veces trae consecuencias graves cuando se interviene. Poder manejar el tema de que no se saque el agua por el dique es importante para toda la región, no solamente para Caburgua.